La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y la Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus familias presentan Taller de Comunicación Accesible. Comunicación accesible para personas con discapacidad intelectual. Taller 3. Ya, entonces podemos iniciar la reunión. Bueno, primero que nada, agradeciendo nuevamente a los compañeros que están conectados en este día. Esperamos que sea una jornada de mucho provecho y que lo que aquí aprendamos podemos ponerlo en práctica para poder ser más inclusivos dentro de nuestro trabajo y de nuestras acciones. Y nuevamente reiterando que el compromiso para hacer del mundo cada día mejor es de todos. Mientras todos pongamos un granito de arena, creo que vamos a construir un mundo más inclusivo. Entonces, en este día nos va a acompañar nuestra querida compañera Gabriela Martínez, Guillermo Hernández y algún compañero más también de parte del equipo de Lectura Fácil, a quienes les agradecemos de que puedan acompañarnos en este día y compartir un poco de ese conocimiento, compartir su experiencia con relación al trabajo y a la inclusión de las personas con discapacidad intelectual. Gaby, el espacio es tuyo. Bien, pues Mario, no sé si andas por ahí o inicio yo. Sí, se escucha muy bien, Gaby. Podemos dar inicio. Ok. Bien, pues buenos días a todos y a todas. Qué bueno encontrarnos en este día. Pues hemos recibido la invitación de la Riadis para compartir con ustedes una experiencia que tenemos en México. Somos un colectivo, un grupo que nos llamamos Lectura Fácil México y que desde hace ya un rato hemos dedicado nuestra labor a intervenir textos para comunidades que por distintas razones no tienen la facilidad de acceder a la información. Y bueno, no ampliaré mucho sobre esto porque en nuestra agenda para el día de hoy estaremos compartiendo con ustedes tres personas que formamos parte de este grupo. Habemos más personas, pero esta mañana estará con nosotros Guillermo Hernández y también estará Eduardo Hernández, quienes estaremos, les decía, desarrollando distintos contenidos. Yo quisiera primero les decía la bienvenida y de alguna forma como dar el encuadre de lo que será esta reunión con ustedes. Les decía entonces que Guillermo estará conversando con ustedes lo que es el trabajo de la lectura fácil, los antecedentes de la lectura fácil, el trabajo que hemos hecho en México también para intervenir distintos textos y algunas otras anotaciones relacionadas a lo que es la accesibilidad a la información. Y después Eduardo estará compartiendo con nosotros algunas pues estrategias, de alguna forma, lo que considera la pauta de intervención en lo que es la lectura fácil. Quizá antes de continuar, debo de hacer una precisión en el sentido de decirles que quizá contrario a lo que eh, podría suponerse, ¿no? Que hacer información en lectura fácil o textos en lectura fácil sería sencillo, no lo es realmente. Implica una serie de conocimientos, de experiencia y de práctica que obviamente pues lo da los años de trabajo al frente de organizaciones o con trabajos con personas con discapacidad intelectual y otros grupos, y que en ese sentido, bueno, pues nosotros les pediríamos estar abiertos a esta información, pero también conscientes de todas las implicaciones que tiene el elaborar textos en lectura fácil. Nosotros usualmente iniciamos cuando damos capacitaciones, proyectos con grupos en donde les vamos enseñando cómo hacer textos en lenguaje sencillo, que esto es un poco como un previo de lo que es la intervención en lectura fácil. Eh, también quisiera ahora comentarles que la lectura fácil está también asociada principalmente a que las personas con discapacidad intelectual puedan acceder a la información
Y en ese sentido, pues yo quisiera decirles que hay conceptos relacionados a la accesibilidad cognitiva que también es importante tener presentes. La accesibilidad cognitiva está enmarcada como un derecho, tal cual lo maneja la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y a diferencia de otras discapacidades en donde los apoyos para la accesibilidad están relacionados, por ejemplo, a una rampa, al uso de bastones, de lenguaje en silla de ruedas, de perdón, lenguaje en braille, perdón, lenguaje en braille, en signos, perdón. Eh, me distraje, discúlpeme. Bueno, a diferencia de todo eso, en el caso de las personas con discapacidad intelectual, la accesibilidad cognitiva es la forma que nosotros tenemos que cuidar para que las personas puedan estar incluidas en la sociedad como cualquier otra persona. Dentro de la accesibilidad cognitiva, pues está la lectura fácil, el uso de pictogramas y les decía yo también estrategias para el lenguaje sencillo, ¿de acuerdo? También, antes de darle la palabra a Guillermo, tal vez reconocer que la lectura, pues además de ser un derecho, una forma de poder estar incluidos, también representa la posibilidad del empoderamiento. Las personas que no están informadas difícilmente podrán acceder al conocimiento de otras áreas de la vida, por ejemplo, sus derechos. Y en el caso de las poblaciones a quien está dirigida la lectura fácil, representa una herramienta precisamente para la autodeterminación, para la toma de decisiones, para el reconocimiento de la capacidad jurídica, para el acceso a la educación, para el acceso al trabajo y algunos otros derechos que también están relacionados. De manera puntual, quisiera también reconocer que la lectura como tal implica un proceso de la información que requiere de ciertas habilidades cognitivas y que en el caso de la población a la que estamos haciendo referencia, pues justamente son las áreas en donde requieren apoyos para la comprensión, para la decodificación, para la interpretación, para el análisis, la reflexión, y la argumentación, entre otras cosas. Nosotros cuando leemos hacemos uso de una serie de estrategias cognitivas, como podría ser el retener información, incluso el hecho de mover nuestros ojos de un lado hacia el otro, que implica una habilidad psicomotora, implica también el poder comprender lo que se está leyendo en párrafos eh, grandes, recuperar las ideas más importantes de los textos. Y eso para nosotros quizá pueda ser un procedimiento sencillo, sin embargo, para la población objetivo no necesariamente. Y por eso es importante tenerlo presente cuando hacemos intervenciones de este tipo, porque debemos de considerar estos aspectos. En ese sentido, existe la pauta que nos habla acerca del número de palabras, del interlineado, del tamaño de la letra, del número de ideas que se deben de poner en cada uno de los párrafos o de los enunciados, por mencionar solamente algunos. Entonces, con estos antecedentes, a nosotros nos gustaría un poco saber, pues, con cuál es su expectativa respecto a esta actividad el día de hoy. Y también nos gustaría conocer un poco como el perfil del grupo que está hoy aquí integrándose a esta capacitación. Entonces, me gustaría que por favor hicieran uso del micrófono para de manera general presentarse y decir dentro del ACNUR, que entiendo que esta es una capacitación que se está dando para personal del ACNUR, cuál es la función que están realizando y cuál es su idea respecto a lo que es la lectura fácil y las intervenciones. Les cedo la palabra. Bueno, puedo ir yo como un poco para romper el hielo, ¿no? Por favor. Bueno, con Gaby nos conocemos porque estuvimos trabajando con ella los folletos de lectura fácil que elaboramos junto con Riadis.
Entonces, creo que una de los intereses para poder armar este taller y para poder seguir aprendiendo era poder dar con pautas que nos permitan reflexionar sobre cómo poder empezar a crear estos productos. Sabemos que, y Gaby ha sido como muy enfática en que es un proceso de aprendizaje bastante complejo, incluso para nosotros poder realmente hacer estos productos, pero creo que siempre es importante dar el primer paso, entonces inclusive poner como en nuestras mentes estas ideas de cómo poder hacer estos productos. Entonces, creo que es un punto de partida muy importante y qué mejor sería después poder hacer capacitaciones más profundas que nos permitan ser expertos y expertas. Eso, y muchas gracias, Gaby. Gracias, Tania. Estaba yo por enviarte un mensaje para pedirles que si es posible que enciendan sus cámaras para cuando toman el micrófono para saber quién está del otro lado. Me parece que sería que puedan ser accesibles para personas con discapacidad intelectual, personas no me viene en español tampoco. Bueno, low literacy, como baja, algún colega me puede ayudar, low literacy, ¿cómo se diría? Quizás. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, yo me voy a presentar. Yo soy Jaime Jiménez, trabajo en el área de información pública del ACNUR en Ecuador. Y bueno, como mencionaba Tania, creo que la idea de este taller es que nosotras aprendamos un poco sobre cómo comunicar de forma más inclusiva, ¿no? Para que nuestros mensajes, ¿no? de lo que nosotros queremos comunicar llegue a todas las personas, incluidas las personas que viven con alguna discapacidad. Entonces, eso por mi parte. Muchas gracias, Gabriela, y con mi colega Terriadis por estos talleres. Gracias, Jaime. Buenos días, yo voy a tomar la palabra porque, digamos, mi nombre es Rocío Castañeda, yo trabajo en la Unidad de Información Pública de ACNUR en Colombia y tengo un poco la misma expectativa de la que habló ahorita Jaime Jiménez, es decir, nosotros estamos haciendo un esfuerzo por cómo construir unos materiales que sean efectivamente inclusivos y pues en ese sentido, pues me parece muy interesante y muy importante este espacio de formación. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Buen día. Bueno, voy a tomar la palabra yo. Mi nombre es... Mucho gusto, mi nombre es María Jesús Merino. Un gusto saludarles y saludarlas. Bueno, yo trabajo en la oficina de la ACNUR en Costa Rica, en la unidad de protección basada en comunidad. Y sí, bueno, me parece fundamental dentro de nuestro trabajo comunidad y como operación poder acceder e informar a la población pues de una forma inclusiva, ¿verdad? Porque mal haríamos de llegar a la comunidad de una forma pues selectiva o al final de cuentas discriminatoria que no considere a todas las personas. Entonces, bueno, en realidad de los 2 talleres que llevamos hasta ahora he aprendido muchísimo y he sacado pues lecciones muy valiosas de cómo podemos acercarnos a la comunidad y cómo podemos comunicarnos de una forma mucho más inclusiva y pues entonces mi expectativa sigue por ahí de seguir adquiriendo estas herramientas valiosas para comunicarnos mejor. Mucho gusto. Gracias, María. Buen día con todos y todas. Voy a tratar de activar la cámara. Estoy ahora de emisión, pero
justamente por la importancia del tema, pues estoy ahí tratando también de acompañar. Bueno, mi nombre es Rommel Suntaxi, yo soy asistente para protección basada en la comunidad acá en la oficina del ACNUR Andino, la llamamos, es la parte de Frontera Norte, que es Imbabura y Carchi. Y bueno, para nosotros ha sido bien importante estas jornadas de talleres, porque nos está dando como luces de las cosas que nosotros podemos implementar en el trabajo que estamos, sobre todo en el tema de comunicación con las comunidades, para que sea justamente accesible, para que haya una mejor accesibilidad para las personas con discapacidad. Entonces, en ese sentido, pues aprovecho para agradecer por el esfuerzo que se está haciendo. Muchas gracias. Buen día. Gracias, Rommel. Buen día. Buenos días, ¿sí me escuchan? Un gusto para mí estar aquí en este espacio. Mi nombre es Andrea Ochoa, soy asistente de protección de la oficina de Quito, en Ecuador. Para mí es de mucha importancia estos espacios. Soy punto focal en temas de discapacidad en la ciudad de Quito. He podido participar en grupos con personas con discapacidad. Estoy muy de cerca con FENASEC, que es la Federación de Sordos acá en el Ecuador. Entonces, para mí es vital contar primero con su expertise, con su experiencia, y yo creo que como organizaciones que están trabajando con grupos prioritarios, cada día es importante incluirnos y nosotros conocer cómo poder aportar y retroalimentarnos mutuamente. Así que un gusto y pues con mucha expectativa en este espacio. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Ciérrame. Buenos días con todos y todas. Muchas gracias por estos espacios que indudablemente nos aportan a realizar nuestro trabajo de una manera inclusiva conforme corresponde. En ese sentido, pues considero que es importante poder aplicar los conocimientos y mejorar la lectura fácil para que de esta manera los textos sean comprensibles para todos y todas, y así eliminar estas barreras que muchas de las veces limitan la efectiva comprensión, aprendizaje y también a su vez pues la participación dentro de la oficina de Eje Andino en la cual me encuentro laborando en la unidad de protección. Siempre será ese reto de poder llegar hacia todas las personas con la información oportuna y también que sea accesible. En ese sentido, siempre estamos con los folletos informativos y queremos como que también sea una lectura que permita comprender la información importante que queremos llegar hacia las personas, y siempre estamos en ese constante aprendizaje y también esa constante mejora para poder entregar un material más útil hacia las personas, hacia todas las personas. Un gusto, muchas gracias. Gracias. Hola. Hola, buenos días. Mi nombre es Loriana, trabajo en la oficina del ACNUR en Costa Rica, asistente de protección basada en la comunidad. También soy punto focal en comunicación con comunidades y me parece que este tipo de capacitaciones y de espacios son muy enriquecedores para el trabajo que estamos haciendo. Y bueno, tengo muchas expectativas con respecto a este tema de lectura fácil, porque sí es muy complejo. Creamos textos, ¿verdad?, que nos permitan ser un poco más rápidos y prácticos a la hora de este trabajo, respuestas frecuentes, ¿verdad? Y nos damos cuenta que a veces incluso la información que nosotros compartimos no siempre es entendida. Entonces sí me interesa mucho saber de qué manera podemos no solo resumir el texto, sino cuáles son estas técnicas para que el mensaje pueda llegar de una manera más clara y entendible para las personas, no solo con discapacidad cognitiva, sino para aquellas personas también, ¿verdad?, que tienen tal vez bajas habilidades en el tema en el tema intelectual también. Muchas gracias. Así es, gracias. Me parece que ya hemos pasado todos.
Bien, ok. Efectivamente, tomaré estas últimas palabras de Loriana en el sentido de que efectivamente la lectura fácil no solamente está dirigida a esta población, que yo he señalado, discapacidad intelectual, y en ese sentido, pues celebramos muchísimo desde la RIADIS y desde nosotros como grupo el hecho de que ACNUR esté acercándose a esta información, porque claramente la población objetivo de ACNUR seguramente tiene muchas características, entre las cuales se encuentra el hecho de tener necesidades de apoyo para comprender información, los formatos que se generan, la información que es relevante para que ustedes como agencia pues transmitan, y que todos los esfuerzos que se hacen desde los diferentes ámbitos u oficinas que tiene el ACNUR, toda esa información realmente llegue a la población a la cual ustedes están dirigiendo todos sus esfuerzos. El hecho de que una persona tenga que vivir estas condiciones de vulnerabilidad, a lo mejor como una persona refugiada, como una persona migrante, pues podría disminuir la brecha pues, de incertidumbre, de desigualdad que tienen en estos tránsitos o en estas situaciones donde pueden estar en condiciones de riesgo. Sí se les acerca información que les pueda brindar apoyo, asesoría, y lo decía yo hace rato, pues de alguna forma recursos para su empoderamiento. Entonces, bueno, pues sí celebramos mucho que estemos aquí con ustedes, y pues sin más, me parece que sería ya el momento de poder darle la palabra a Guillermo para que él nos empiece a compartir todo lo que ya les decía respecto a lo que es los antecedentes del trabajo de la lectura fácil en el mundo y en nuestro caso la experiencia que queremos compartir desde México. Hola Gaby, ¿cómo estás? Pues muchísimas gracias por el espacio y por el interés de poder conversar y profundizar un poco sobre estos temas y estos aspectos de la lectura fácil. Y pues bueno, yo me voy a permitir darles como pues justo toda un preámbulo respecto a los antecedentes de la lectura fácil, un poco clarificar algunos conceptos y pues algunos aspectos importantes respecto a la situación de los marcos legales internacionales. Me parece que acaba de ingresar Francisco. Solo te voy a pedir si puedes mantener tu micrófono apagado, por favor. Y para ya no robar más tiempo, denme un segundo, voy a compartir una presentación. Me parece que ya ahí la están viendo, ¿correcto? Sí. Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias nuevamente, y pues parte del equipo de Lectura Fácil México, que como ya decía bien Gaby, somos un colectivo que desde hace ya algún tiempo nos dedicamos a trabajar e intervenir textos en lectura fácil. Bueno, también todos y cada uno tenemos una particular experiencia y trayectoria en diferentes temas, y pues bueno, solo también un poco a la luz de todo esto, yo, y además de todo el trabajo que vengo haciendo en otros escenarios, ¿no? Particularmente he sido como muy sensible y he trabajado mucho respecto a la situación de personas que están en condiciones de movilidad humana, personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiados, desde el contexto particularmente México-Centroamérica, y pues recién también hemos estado compartiendo con Readis algunas reflexiones sobre estos flujos mixtos que ocurren en toda la región de Latinoamérica. Entonces, estoy bastante familiarizado con el trabajo que realiza la agencia, entonces pues trataré que la intervención pueda de alguna otra manera irlo ligando al trabajo que ustedes de manera cotidiana realizan. ¿De acuerdo?
Bueno, como ya me presentaron, yo soy Guillermo Hernández, soy parte de los miembros fundadores de Lectura Fácil México y normalmente también me he quedado como un poco a cargo de dar estos temas respecto a los marcos legales y todo el contexto, digamos, de dónde proviene la lectura fácil. Digo, si bien sé que pues la gran mayoría es un poco consciente, ¿no? O reconoce parte de los documentos e instrumentos que estoy proyectando ahora en esta primera diapositiva, me parece que es importante reconocer y de alguna otra forma ubicar que la lectura fácil como un formato accesible, pues de alguna otra manera está contemplado en estos instrumentos. De entrada, y bueno, ya lo comentaba Gabriel al inicio, pues reconocer que pues tiene que ver con el derecho al acceso a la información que está dentro de la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, dentro del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero además de manera particular, lo establecido en la propia Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y algo que quiero aquí destacar y que de alguna otra manera pues los invito a revisar y analizar de manera detenida es la observación general número 2 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque bueno, ustedes saben que son estas observaciones generales de los comités lo que le permite a los estados de alguna otra forma profundizar en el entendimiento y apropiarse de ciertos conceptos claves, ¿no? de estos sistemas convencionales, ¿no? Entonces, pues por una gran razón es que la observación general número 2 de este comité fue el tema de accesibilidad. Y algo que también quiero aquí mencionar es que, y enfatizar, que la lectura fácil como tal, la podemos ubicar y contemplar, ¿no? Como un formato accesible que está muy bien definido en el Tratado de Marrakech, que es una manera de facilitar estos textos impresos para personas con ciertas dificultades a la lectura. Que si bien el Tratado de Marrakech está muy ubicado o muy dirigido hacia la población con discapacidad visual, pero pues reitero, sobre todo hay que ubicar la posibilidad de brindar estos formatos accesibles a las personas que tienen o enfrentan algún tipo de barrera para acceder a la información. Y esto lo define muy bien la propia convención en el artículo 9 y en el artículo 21, que digo, no nos vamos a sentar hoy a reflexionar y a profundizar sobre ello, pero pues solo para que lo tengan como un referente. Porque es que un poco lo dejé hasta el último y de alguna otra manera, con cierta intencionalidad, la Agenda 2030, porque me parece que es una muy buena estrategia de las propias Naciones Unidas respecto hacia esta información facilitada, por así decirlo. De entrada, y pues bueno, ustedes ya vienen trabajando con esta agenda como agencia desde hace ya un tiempo, ¿no? Ustedes saben que el antecedente de la Agenda 2030 pues fueron los objetivos de desarrollo del milenio. Y ¿por qué es que lo menciono? Es que, y ustedes no sé si han tenido oportunidad de ver como el proceso de implementación de estas agendas, pero de la Agenda del Desarrollo para el Milenio, uno de los digamos, desafíos que las Naciones Unidas identificó respecto a que no hubo pues digamos que el nivel adecuado de cumplimiento o de la expectativa que se tenía que ver con la falta de una estrategia o una campaña de comunicación para que la población en general, no solo las agencias ni los gobiernos se enteraran de ella, sino que la población en general se apropiara de la agenda, ¿no? Entonces, fue un poco a raíz de esto que los objetivos de desarrollo sostenible, esta agenda al 2030, pues se enfatiza en una comunicación visual, sobre todo, evidentemente, este componente. No es solo para que los objetivos de desarrollo sostenible se vieran bonitos en cuadritos, vamos, ¿no? Sino simplemente para que cuando viéramos esta iconografía, de alguna otra forma empezáramos a asociar, ¿no? Estas metas que nos estamos estableciendo en cada uno de los objetivos y de alguna otra forma empezar a hacer
una lectura de imágenes, ¿no? Que después nos propiciara o nos invitara a profundizar más en ella, ¿no? Entonces, me parece que ya desde las propias Naciones Unidas, la Agenda 2030 y la iconografía que se utiliza para difundirla, pues está muy alineada con esta lógica y de acuerdo también a lo que decía Gabriela respecto a la accesibilidad cognitiva, ¿no? Además, bueno, me parece que de manera explícita, y ustedes me imagino que ya lo han podido ver y revisar, en esta agenda pues hay menciones explícitas respecto a la población con discapacidad y también evidentemente a las personas en situación de movilidad. Como ya decía, pues nuestra base, por así decirlo, pues evidentemente es la convención, particularmente reconocer la accesibilidad, que además algo que es un punto clave, entender que la accesibilidad desde la convención es entendida como un principio de la convención, como un derecho, ¿no? Entonces, esto es un punto clave, sustancial, porque además yo con esto algo que quiero transmitir respecto a cuál es el fin último de la accesibilidad es promover que las personas con discapacidad puedan realizar sus actividades de manera independiente y autónoma. Ese es el fin último de la accesibilidad. Entonces, evidentemente, si nosotros facilitamos y la información en el formato que a las personas con discapacidad les son útiles, pues evidentemente les vamos a permitir que haya un proceso de empoderamiento, de apropiación del conocimiento, en fin, ya iré avanzando y reflexionando más de esto más adelante. Si voy muy rápido, o hay alguna duda, por favor, con toda la libertad de detenerme, o ahí, Gaby, por favor, me apoyas. Pues bien, ya entrando un poco en materia respecto a qué es y qué no es la lectura fácil, porque la verdad nosotros como colectivo es algo que nos interesa muchísimo enfatizar, porque hay mucha confusión respecto a la lectura fácil, porque si bien es una metodología que utiliza ciertas herramientas como la síntesis, sí es importante también a nosotros enfatizar que la lectura fácil no es un resumen, no es una síntesis, no es una traducción o un texto de menor calidad. Algo que también es muy, muy importante es entender que la lectura fácil no es un texto para niñas y niños o un texto infantilizado, y eso lo queremos enfatizar de manera muy, muy clara, porque de repente creemos que al explicar o al escribir como si estuviéramos justo haciendo un material dirigido para niñas y niños, pues creemos que ya, como está más sencillo, pues ya es lectura fácil, y no es así. Entonces, sobre todo, lo que sí es la lectura fácil es una metodología de trabajo para intervenir textos que selecciona, pues, los elementos más importantes a efecto de que las personas puedan comprenderlo mejor y de esta manera puedan tomar mejores decisiones, ¿no? Algo que es importante es que, y me van a escuchar, y nos van a escuchar, reiterarlo muchísimo, que el formato de lectura fácil, por sobre todo, siempre, siempre va a respetar los elementos originales de una obra y siempre también va a tener muy, muy presente cuáles son las habilidades, ¿no? Y recursos, ¿no? Con los cuales cuentan las personas, pues, destinatarias, ¿no? De estos documentos, ¿no? Ahora bien, ¿qué sí es, no? Para ir profundizando un poquito más sobre la lectura fácil, pues ya decía, es un proceso de adaptación, de intervención, que respete y conserva los aspectos originales de la obra, como ya lo hemos mencionado y un poco por eso la introducción, el concebirlo como un recurso de accesibilidad a la información para personas que tienen diversidades intelectuales o de aprendizaje o de procesamiento de información, y como que ya decía, para comprender mejor una idea o principalmente, y digo principalmente porque así es que surge la metodología, principalmente el texto escrito.
un poco entrando a temas de la definición de la lectura fácil, pues es un formato que sigue ciertas pautas de redacción que retoma estas ideas principales de la obra o el texto. Algunos de los criterios o reglas que los voy a mencionar muy rápido porque más adelante lo retomará Gabriela y mi compañero Eduardo, pues sobre todo comprender que este formato pues sigue ciertas líneas para la redacción, es decir, para la composición del texto como tal, utiliza o es muy cuidadoso con el uso del lenguaje, ¿no? Por sobre todo esto muy cercano a lo que se conoce o llamamos como este lenguaje ciudadano, este lenguaje sencillo, que de hecho es un poco a lo que nosotros los invitamos cada vez que hacemos estas capacitaciones, en que si bien, porque sabemos que sus actividades, sus funciones son otras, y ya ahora que se introduzcan al tema de la lectura fácil, y siempre lo destaca, entonces, esto por algunos momentos, ¿no? Porque es revisar, releer, volver a revisar, trabajarlo con la población objetivo, ¿no? Y entonces, en todo este proceso, de repente, es muy largo, ¿no? Entonces, de repente, también, yo sé que hay, de repente, procesos y urgencias al interior de las agencias y las dependencias, y para nosotros es muy importante enfatizar en que no podemos hacer una intervención, pues, prácticamente de un día para otro o de una semana para otra, porque el proceso es complejo, y reitero el tema del uso del lenguaje, porque es siempre pensar en cuál es un poco el léxico, ¿no? Que es otro de los componentes o criterios de la regla, el léxico que utilizan más frecuentemente nuestra población destino. Entonces, por eso es bien importante trabajarlo con la población objetivo, ¿no? Seguir también ciertos estilos, ¿no? Es decir, como considerar cierta narrativa al momento de escribir, y también, pues bueno, cierta estructura y orden al momento de maquetar los materiales, ¿no? De hecho, un poco, ¿no? Y si se darán cuenta en la presentación que yo estoy haciendo, doy como una pincelada, incluso de en la misma estructura de mi presentación, pues algunos elementos, ¿no? O sea, no siguiendo la estricta regla, pero un poco utilizando los cortes de oraciones de forma natural, utilizando de repente algunas imágenes, ¿no? Para apoyar el texto, en fin, ¿no? Ahí podrán ir identificando algunos de estos elementos. Y a la luz de esto, sí quisiera hacer como una gran reflexión respecto a que al tener materiales en este formato como la lectura fácil, pues lo que nos posibilita en realidad, como ya lo mencionamos, pues es el ejercicio del derecho a la información, del acceso a la información, y por sobre todo, algo que es muy importante es que vamos a poder promover habilidades de análisis, de argumentación y muy importante, la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque al final, y creo que todos hemos escuchado estas frases, que la información es poder, ¿no? Y pues evidentemente al propiciar que las personas pues se acerquen y tengan realmente un verdadero acceso a la información, lo que estamos promoviendo con este tipo este tipo de formatos es el empoderamiento de las personas y las comunidades, y a este efecto puedan hacer un pleno ejercicio de su ciudadanía. Esto es clave, porque una persona que no está informada, pues evidentemente no va a poder participar en los procesos de toma de decisión en su comunidad o en su país. O en su país de acogida, evidentemente está. Llevándolo un poco el terreno de la misión y el trabajo de ACNUR, ¿no? Entonces, a este respecto, ¿qué textos o qué materiales podemos intervenir en lectura fácil? Y aquí lo ven y se podrán dar cuenta, pues prácticamente podemos intervenir cualquier material, ¿no? Por sobre todo, esto inició mucho estos materiales, y digo en el contexto de habla hispana, más bien como en el contexto educativo, ¿no? Por sobre todo materiales literarios, en fin, que fueron las primeras experiencias de habla hispana, pero en realidad nos damos cuenta que es de suma importancia tener materiales como leyes, reglamentos, e incluso ya información sobre actividades de ocio, servicios, sobre cierto acceso a servicios, es decir, también la información pública debería de estar en este tipo de formatos para que la ciudadanía sepa a lo mejor el proceso de un trámite, qué sé yo, ¿no? Pero también algo a lo que también hemos puesto muchísimo énfasis en el último tiempo es
sobre todo en toda esta información digital, ¿no? Las páginas web, que si bien cada vez las páginas ya son también diseñadas de una manera o de un formato más bien intuitivo y sobre todo pensando en los teléfonos, ¿no? Móviles, todavía nos encontramos páginas, ¿no? Que están muy saturadas de información, es muy difícil de repente ubicarse incluso en el espacio web, ¿no? Y entonces es muy importante que si seguimos este tipo de estructuras, pues nos apoya de manera importante, ¿no? Entonces, pues realmente con esto también es una manera de demostrar que la lectura o el formato de lectura fácil, pues no se puede limitar solo a los textos escritos o impresos, ¿no? Sino cada vez más a estos otros recursos audiovisuales y electrónicos. ¿Quiénes son? Ah, creo que hay una mano levantada. Hola, Guillermo. Sí, gracias. Disculpa, no sé si puedo hacer una pregunta ahorita o espero hasta el final. Es que es justo sobre ese tema que estás compartiendo. Ah, pues sí, vamos, adelante, adelante. Sí, bueno, en nuestro caso, ¿verdad? Sí se vuelve un poquito, es un poco retante la parte de transformar textos tal vez más técnicos como leyes y reglamentos. Entonces sí, a veces nos encontramos como en un dilema de, ok, quitamos esta información que es muy técnica y difícil de comprender y buscamos formas de explicarlo de una mejor manera o como es un término tal vez que se utiliza mucho dentro del proceso, por ejemplo, el del solicitar, ¿verdad? La condición de refugio y todo este proceso, utilizamos estos términos para que las personas se vayan familiarizando y al lado agregamos como una breve explicación de lo que esto significa o cómo podemos ir trabajando ese aspecto, ¿verdad? Porque tampoco es que lo hablamos mucho con los colegas de protección, ¿verdad? Con abogados. Claro. Bueno, este es el término, no hay otra forma de decirlo, así es como se dice. Entonces, estamos nosotros del otro lado que, bueno, esto no se va a entender, así no es. Entonces, no sé si nos puedes ayudar un poquito en eso. Sí, Gracias. seguro, seguro, con todo gusto. Y bueno, pues ya de hecho, igual les vamos, y bueno, a lo mejor por ahí Gaby les puede apoyar con esto también, les podemos compartir algunos materiales, ejemplos de textos en lectura fácil, porque ahí se podrán justo percatar. De repente, y nosotros como colectivo, de hecho, les debo de confesar, iniciamos nuestro trabajo, y ahorita los voy a platicar a mayor detalle, y que fue lo que nos motivó a fundar Lectura Fácil, nos pidieron hacer un proyecto para intervenir y adecuar el texto de la Constitución mexicana a lectura fácil. Imagínense, o sea, interpretar, ¿no? Por así decirlo, e intervenir un texto demasiado complejo con un uso de términos de repente que al propio ciudadano de a pie y a nosotros nos pasaba que no comprendíamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya lo verán ustedes en ciertos materiales de lectura fácil y particularmente nuestro colectivo Lectura Fácil México, utilizamos mucho lo que se llama las cajas de contextualización. De repente hay términos que son de suma relevancia que las personas incorporen, digamos que en su lenguaje y en su vocabulario, sobre todo pensando justo en personas que están en condición de movilidad. O sea, de repente es súper confuso este proceso de en qué momento soy un solicitante y en qué momento paso a ser un refugiado. Y entonces, ¿no? Y sobre todo las etapas del proceso, ¿no? La diferencia de los visados de repente puede ser como muy, muy compleja. Entonces, el acompañar, porque sin duda no podemos quitar el concepto de asilo o de refugio, por ponerlo así, ¿no? Además en nuestro contexto en el que estamos trabajando ahora, ¿no? Pero justo si esta palabra o este concepto lo acompaño de una breve explicación, que no sea, que además, ojo, de repente por querer explicar algo, uno comete el error que lo explica tanto que entonces se convierte en un documento aparte. No, la intención es apoyar a la idea y en el contexto del documento que realmente se está trabajando y que se está leyendo. Entonces, simplemente con acompañar una explicación muy, muy cortita de un par de líneas, esto puede apoyar mucho a la comprensión de la persona, irse apropiando poco a poco en el del término, y pues bueno, de alguna otra forma también es una manera de apoyar. Porque, a ver, la lectura fácil además no es solo
facilitar, ¿no? Y que comprendan, y vamos a ofrecerles siempre documentos en lectura fácil, sino también es un recurso para que las personas con dificultades lectoras poco a poco también vayan desarrollando otras habilidades de reflexión, de argumentación, como ya decía, y empezar a acceder a textos mucho más complejos. Eso es importante también reiterar. No sé si con esto te respondo. Sí, muchas gracias. Ok. Y pues bueno, justo ahora reflexionar sobre quiénes pueden ser los beneficiarios, ¿no? O a quiénes les sirve el formato de lectura fácil. Pues bueno, evidentemente estamos hablando de personas con dificultades lectoras, ¿no? Algo que es importante también aquí mencionar es que siempre pensamos en el formato de lectura fácil y solo pensamos en las personas con discapacidad intelectual. Y no es así, y ese no fue su objetivo de inicio, vamos, ¿no? Y ahora lo voy a explicar. Pero vemos que este formato también es útil justo para personas con discapacidades, por ejemplo, de tipo psicosocial, personas con discapacidad múltiple, personas que están dentro del espectro del autismo, ¿no? Evidentemente, como ya decíamos, personas con discapacidad intelectual, con otro tipo de trastornos como el déficit de atención, ¿no? O que tienen algún otro tipo de barrera para el aprendizaje, ¿no? O sea, un buen ejemplo, por ejemplo, son los chicos sordociegos, que vamos como por etapas, ¿no? Evidentemente, si tenemos un documento en lectura fácil, pero además tenemos al intérprete de lengua de señas táctil, pues bueno, poco a poco vamos también permitiendo que la persona se apropie de la información, ¿no? Pero además hay otros colectivos o grupos, ¿no? Evidentemente, poblaciones y comunidades indígenas, ¿no? Y ahí lo verán, nuestro tema de interés, que son personas en situación de movilidad, personas migrantes, personas refugiadas o solicitantes, o personas que recién llegaron a un país, que pueden estar dentro de estos estatus migratorios o no, que llegan como nuevos residentes, ¿no? O que están aprendiendo justo en este proceso, aprendiendo un nuevo idioma, personas que tienen a lo mejor la educación básica, que son nuevos lectores. Además, ustedes saben que los índices de analfabetismo a nivel global siguen siendo altos, ¿no? Entonces, cada año, ¿no? Tenemos nuevos lectores, aunque sean personas de 30, 40, 50, 60 o más, ¿no? Ahí evidentemente tenemos a las personas adultas mayores y personas de la tercera edad o con altos índices de rezago social y educativo. Que dentro de estos perfiles, además, debo de enfatizar que tenemos a muchas de las personas en situación de movilidad, ¿no? Muchas personas solicitantes de refugio, por ejemplo, ahora con lo último que estuvimos trabajando, todas las personas que tuve oportunidad de entrevistar de Nicaragua, de origen nicaragüense, que están solicitando asilo en Costa Rica, que tenemos además como dos grandes polos, por ejemplo, tocó conocer gente con altos índices educativos, personas con nivel de maestría, conocedores del marco de los derechos humanos, como el otro polo, personas que tenían habilidades básicas de la educación básica, que apenas incluso sabían leer y escribir, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos otro gran desafío, que son personas extranjeras en un país que no conocen, con habilidades educativas básicas, con dificultades serias para la lectoescritura y explicarles un proceso de asilo, ¿no? De solicitud de asilo. Evidentemente el contexto es complejo, ¿no? Ahora bien, solo esto es un poco para ponerle números y reflexionar, y esto también los invito a que puedan por ahí darse un tiempo y revisarlo. Solo quiero ponerles un ejemplo muy concreto en el caso de España. Y esto tiene que ver con un estudio de la OCDE de 2013 respecto, bueno, algunos de ustedes deben de conocer esta llamada prueba o estudio PISA, ¿no? En donde, de alguna otra manera, pues evalúa las competencias básicas de la población adulta entre los 16 y 65 años, ¿no? En diferentes países. Estos son un poco los datos que me encontré así a la mano de esta evaluación del 2013. Dentro de esta prueba PISA hay, bueno, se definen 6 niveles de comprensión lectora, siendo el nivel 1 evidentemente el más bajo o el peor, ¿no? Y el nivel 5, nivel 6, pues el mejor o de excelencia, que muy poca de la población global está dentro de esos estándares o márgenes de excelencia, ¿no? Pero bueno, solo justo para ponerles el ejemplo de España, que veámoslo en comparación con otros países, ¿no? Particularmente de la región, digamos, más desarrollada.
pero estamos hablando que el promedio de la población adulta en España está en un nivel de comprensión lectora entre 2 y el grueso en 3, es decir, digamos, un índice de lecturabilidad intermedio, ¿no? Pero el resto de la población está en los índices más bajos, de nivel 1 o -1 incluso, ¿no? Y entonces, ¿esto qué quiere decir sobre estas barreras de comprensión lectora? Sobre todo personas que les cuesta muchísimo trabajo extraer las conclusiones de una lectura, es decir, leen, pero al final no pueden generar una conclusión de lo que leyeron. Incluso para entender textos muy densos, las personas necesitan leer y releer, ¿no? También les cuesta mucho interpretar estadísticas básicas sencillas como gráficos que vienen en los recibos de la luz, por ejemplo, de la energía eléctrica, y también pues se pierden como la riqueza y la profundidad de ciertos textos, por ejemplo, filosóficos, literarios, ¿no? Entonces, me parece que es importante tener como esta base, porque además, como ustedes saben, como miembros del Sistema de Naciones Unidas, pues cada 8 de septiembre la ONU celebra el Día Internacional de la Alfabetización con pues, la intención de motivar a los estados a que de alguna otra manera redoblen esfuerzos para, pues de alguna otra forma, reducir estos altos índices de rezago social, ¿no? Que están provocando en alto analfabetismo en el mundo. Nuevamente solicitarles, por favor, y reiterar que si pueden mantener sus micrófonos cerrados, si van a tener una intervención, se los agradecería muchísimo. Y bueno, como ustedes saben, y bueno, debido a los efectos que estamos viviendo a nivel global, ¿no? En el 2020, pues este Día Internacional tuvo este énfasis en la enseñanza de la alfabetización y el aprendizaje durante la crisis del COVID-19, ¿no? Y sobre todo, pues para no profundizar más, ¿no? Estos índices de desigualdad, ¿no? Que estamos teniendo de acceso al texto escrito. Bueno, me voy a ir rápidamente ahora sí a compartirles algunas experiencias nacionales e internacionales. Perdón, pero es que se me fue un poco con el bullicio que por ahí hubo. Espero haber concluido bien la idea del Día Internacional. Pero bueno, para seguir avanzando y no detenernos más, quiero compartirles por aquí la experiencia nacional e internacional, es decir, un poco también los antecedentes de la lectura fácil. Y voy a iniciar, me voy a ir muy rápido, no me voy a ir como tan a detalle, porque normalmente platico con detalle muy minucioso cada una de estas acciones o experiencias, ¿no? Que se han hecho. Por sobre todo, pues también para compartirles el trabajo que nosotros hacemos desde Lectura Fácil México. Pero me parece que es muy importante tener como esta pues, línea del tiempo respecto a cómo se han generado acciones concretas respecto a este formato accesible, sobre todo pues reconocer de dónde surgió y por qué surgió, ante qué necesidad, me parece que es sumamente relevante porque lo enfatizo yo mucho cuando hago esta presentación. Pues en realidad la idea de la lectura fácil surge en Suecia, por ahí de la década de los 60, a finales de los 60, en 1968, y surge como una estrategia particularmente de la Agencia Sueca de Educación, que de alguna otra forma entiendo que es como un símil de nuestros ministerios o secretarías de educación. Y que de alguna otra forma pues estaba pensando en ofrecer un recurso para poder pues mejorar el nivel educativo de ciertos grupos en Suecia. ¿Y a qué voy con todo esto? Que en realidad en aquella época empezó a haber, de acuerdo a los índices en el país, de aquel país, empezó a haber un aumento importante de movilidad, justo, de personas extranjeras, ¿no? De personas migrantes, ¿no? O que simplemente estaban llegando a vivir, a radicar en Suecia. Entonces, este aumento de los flujos, ¿no? Pues esto puso al país como en un desafío de ahora cómo incluimos, ¿no? E incorporamos a la sociedad a esta población que está llegando al país y que evidentemente tiene una diversidad muy amplia de conocimientos, ¿no? O de rezagos, ¿no? Entonces,
ante esta necesidad, pues es que se plantea la lectura fácil como una herramienta, ¿no? En el sector educativo, justo para apoyar a personas extranjeras que estaban llegando a aquel país, ¿no? Entonces esto fue como bien interesante porque justo por ahí de la década de los 80, en Suecia particularmente, se empieza a publicar pues el primer periódico en lectura fácil, ¿no? Siguiendo como estas pautas de la lectura fácil y sobre todo justo como una herramienta para la comunidad, pues para que se estuvieran enterando de los temas de mayor interés que estaban ocurriendo en el país. Hasta el día de hoy, bueno, de hecho, y se los voy a mostrar en un momento más, que estoy muy contento porque ha sido un proceso de investigación. Por ahí me encontré uno de los últimos ejemplares de este periódico Chosideo, que se publicó en el 2017, si mal no recuerdo. Entiendo que este periódico se sigue publicando, y pues bueno, la verdad es un recurso que ya es útil en la comunidad como tal, ¿no? Y bueno, ya justo dando el salto y sobre todo para textos de habla hispana, pues evidentemente el gran referente a nivel global, pues evidentemente es España, que de alguna otra manera pues se apropió de esa metodología, justo en la década de los 90, empieza a trabajar muy, muy fuerte el tema, particularmente pues gracias a la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, empiezan a generar estas directrices para materiales de lectura fácil y bueno, y pues de ahí justo España comienza todo un proceso de profundización respecto a la lectura fácil. Realmente pues el mayor trabajo y el mayor referente viene de ese país y sobre todo ahí es en donde las organizaciones de y para personas con discapacidad pues ven que es una herramienta, es una estrategia que puede ser muy útil para su comunidad, para su población objetivo, y entonces pues de alguna otra forma se apropian de la lectura fácil, sobre todo aquellas organizaciones y movimientos de personas con discapacidad intelectual, ¿no? Un buen ejemplo, me parece que en la otra diapositiva lo tengo, justo este Pathways, fue una iniciativa sobre todo para generar este tipo de materiales, pues reconoce por ahí del 2012-2013 la importancia de además que las personas con discapacidad intelectual participen en el proceso de validación del texto. Y en esto lo quiero enfatizar muchísimo porque ojo, o sea, hacer lectura fácil no es yo sentarme en mi escritorio y decir, a ver, ¿cómo puedo explicar esto? ¿No? Y darle cierta lógica, ¿no? Sino también es muy importante que este texto que yo estoy generando, que estoy haciendo una composición y un uso de vocabulario, ¿no? Se lo presento a mi población objetivo y ellos me dicen realmente si eso está funcionando, si eso les sirve o si no. Entonces, y si no funciona, ¿no? O si de repente a la lectura todavía hay alguna palabra o alguna estructura de alguna idea, de alguna oración que no es comprensible, pues es volver a trabajar, sentarme y explicarlo de otra manera, ¿no? Entonces, es súper importante porque un buen ejemplo de la participación de las personas con discapacidad en este tipo de materiales es la cooperativa Altavoz, que también surgió en España por ahí del 2013, dirigida y coordinada por personas con discapacidad intelectual, pues para el proceso de adaptación y validación de estos materiales. Si se dan cuenta, justo es en 2013 que tenemos la primer publicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en formato de lectura fácil, ¿no? Es decir, casi 7 años después, 6, 7 años después de su entrada en vigor por las Naciones Unidas. De hecho, y un buen ejemplo, nada más me voy a regresar un segundo, un buen ejemplo de los primeros textos que se intervinieron en lectura fácil fue, por ejemplo, el Quijote de la Mancha, ¿no? Fueron como de las primeras experiencias, pues un poco con estas directrices de los bibliotecarios, ¿no? Y qué mejor que poder compartir el Quijote de la Mancha que quienes nos hemos dado al desafío de intentar leer este documento, creo que en general, ¿no? Al adulto promedio, pues nos implica leer y releer, pues esta obra hermosa del Quijote de la Mancha, porque es muy complejo, tiene un nivel de metáforas, de reflexión, de metacognición muy complejo, ¿no? Entonces a veces necesitamos leerlo y releerlo, ¿no? Entonces es un buen ejemplo, por ahí lo pueden buscar, de hecho creo que ahí les puse la portadita, y es increíble cómo en 10 minutos te lees y tienes la idea clara de El Quijote de la Mancha, ¿no? Para seguir avanzando rápidamente, pues por ejemplo, por ahí del 2017, ¿no? Justo la Comunidad de Aragón en España
y un poco siguiendo la idea del trabajo que se venía haciendo en Suecia, pues se publica también por primera vez un periódico, ¿no?, en la Comunidad de Aragón, con un suplemento que solo sale los domingos, también en formato de lectura fácil, ¿no? Y pues desde entonces, además, justo ha venido todo un movimiento en España en un proceso de reivindicación de la lectura fácil, porque reitero, no es solo hacer un resumen de un documento, ¿no? O sea, de repente pensamos que solo con hacer un lenguaje sencillo ya estamos haciendo lectura fácil, y hay una gran diferencia, ¿no? Si bien, por ejemplo, ya hay estas normas experimentales como la UNE de España, ¿no?, que es una norma de calidad de textos en lectura fácil, digo, todavía se sigue trabajando como en estos estándares pues globales, ¿no? Si se dan cuenta, y esto les quiero invitar a reflexionar, pues estamos hablando de la década del 68 para acá. O sea, digo, no quiero balconear a nadie, pero por ejemplo, mi hermano el mayor es del 68 y pues tiene 50 y pico de años, ¿no? Entonces, pues es una persona realmente joven. Estamos hablando de un formato joven, o sea, que apenas estamos aprendiendo, que lo estamos refinando y que está madurando. Piensen que es un adulto joven, ¿no? De más de 50. Entonces, pues evidentemente hay muchas cosas que todavía en el proceso estamos refinando. No es, por ejemplo, como el sistema Braille que tenemos décadas, ¿no? Desde Francia y Luis Braille, ¿no? Y que se ha venido refinando y que es muy concreto y se ha podido de alguna otra forma, pues hacer un formato más universal, ¿no? La lectura fácil, pues ha sido un proceso más bien a nivel de contexto también de cada país, ¿no? Y a la realidad de cada país. Justo como les comentaba, este es un ejemplo, les estoy proyectando ahora la publicación de 8 que es periódico sueco, 8 palabras, ¿no? Traducido. Y si se dan cuenta, solo mostrándoles ese abstract, pues sigue esta lógica de la estructura de la lectura fácil, ¿no? Vemos claramente el corte de palabras de manera natural, tratando de utilizar el menor número de palabras que sean como muy concretas, ¿no? Digo, bueno, yo no soy experto en sueco, ¿verdad? Pero sí en español. Y entonces, ahora aquí les presento el periódico, que además es un periódico en línea de la Comunidad de Aragón, que ya les contaba que esta es otra de las experiencias, y además, como les digo, esto es un periódico virtual, ¿no? Y por ejemplo, ahí vemos esta manifestación que hubo el 8 de marzo, justo en estos procesos de reivindicación de la lectura fácil. Y además, esta es una publicación medianamente reciente porque es del año pasado, y justo un poquito antes de la pandemia, ¿no? Y en donde hubo una clara participación de personas con discapacidad intelectual en estos movimientos. Y pues bien, ahora solo me quiero ir muy, muy, muy rápido, porque además de nuestra experiencia sobre la lectura fácil, particularmente en el contexto de México, ¿no? Como ya les decía, digo, le tenemos que dar un reconocimiento a las organizaciones de personas con discapacidad, que fueron las iniciadoras quienes impulsaron estos temas, y particularmente en México fue una organización que es conocida como CONFE, por sus siglas, su nombre es muy largo, es la Confederación Mexicana de Organizaciones de Personas con Discapacidad Intelectual y sus familias, y CONFE, que un poco siguió el trabajo de la Federación Española de Organizaciones de Personas con Discapacidad Intelectual, ¿no? Hoy como conocida también como Plena Inclusión. Pues CONFE lo que hizo fue justo generar pues una red de organizaciones a nivel nacional para pues trabajar y promover servicios para las personas con discapacidad intelectual. Y por ahí justo, y bueno, y eso fue por ahí de la década también de los 60, 70, ¿no?, que inicia CONFE, pero no fue hasta justo el 2009 que CONFE, dentro de su revista institucional, su revista interna incluso, empezó a generar algunos artículos, ¿no? La intervención de ciertos artículos de la revista en formato de lectura fácil, y de esto de una manera, sobre todo siendo muy congruente con el trabajo de su población, pues dirigida a su población objetivo, ¿no? Y eso me parece que es un muy buen ejemplo. Luego justo CONFE, que además es una de las organizaciones fundadoras de COAMEX, que es la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad, en donde yo actualmente también ahí colaboro y soy su secretario técnico. Pues bueno, un poco COAMEX, con el apoyo de CONFE, interviene en el primer informe alternativo que COAMEX hizo para el Comité de Discapacidad de las Naciones Unidas en el proceso de aplicación de la Convención en México. También un antecedente que me parece relevante mencionar, aun con ciertas
reservas, ¿no? Es que en México se crea la primer sentencia judicial del mundo en este formato, y lo pongo así como entre comillas, pues gracias a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente en la primera sala. De hecho, ahí hubo un caso muy sonado en México que de hecho llegó al Comité de las Naciones Unidas, que fue el conocido caso de Ricardo Adair, que fue un chico con discapacidad intelectual que estaba dentro del espectro del autismo, además, que él decidió pues interponer pues por ahí una demanda para revertir su juicio de interdicción, ¿no? Y de esta manera pues poder él volver a tomar sus propias decisiones, ¿no? Fue un proceso muy, muy sonado, ¿no? Ahí hubo distintas personas involucradas en el proceso, y como parte de este proceso de acompañamiento, pues algunas organizaciones y expertos le dijeron a la Suprema Corte la importancia de tener una sentencia para Ricardo, pues en lectura fácil, ¿no? Entonces, pues de ahí, pues la Suprema Corte dijo, pues sí, que me parece que es como bueno, ¿no? Entonces hay que hacerlo. Y por eso es que digo, lo dejo en reserva, porque si nosotros revisamos esa sentencia, si bien pues es un primer ejercicio y una intención de poder hacerle llegar a Ricardo esta información en un mejor formato, realmente las personas que se dedicaron a eso no conocían 100% la lectura fácil. Entonces fue más bien justo un formato que no era necesariamente lectura fácil, porque fue un lenguaje muy simplificado, de repente incluso utilizaba un lenguaje un tanto infantilizado, y que, como ya dije, eso no es la lectura fácil, ¿no? Pero bueno, fue una muy buena intención, y además de una instancia de gobierno, entonces nos parece digna de reconocer. Y bueno, pues justo en el 2016 ya les contaba un poquito de esto. Nos buscan a través de Coamex, ¿no? En aquel momento el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, porque se estaban por celebrar el centenario de la Constitución, y pues bueno, un poco este tribunal pues decidió hacer como la Constitución política en distintos formatos, por así decirlo. Lo publicaron en braille, una edición en lengua de señas, en fin, entonces pues nos llaman, ¿por qué no?, para hacer una versión en lectura fácil. Y fue gracias a esa experiencia en el 2016 que fundamos este colectivo Lectura Fácil México, que la verdad ha sido pues un proceso largo desde entonces, ¿no? Digo, han sido 6 años de trabajo intensivo, de estudiar, profundizar, y pues de alguna otra forma sensibilizar sobre la importancia de este formato, porque reiteramos, el formato de lectura fácil no es tan fácil, y pues un buen aval del buen trabajo que me parece que venimos haciendo como colectivo desde hace algún tiempo, es pues bueno, un poco el trabajo que hemos venido generando para las propias dependencias de gobierno aquí en México, particularmente la Secretaría de Gobernación, que es como de los ministerios, el símil del Ministerio de Gobernación, como de los ministerios más altos de un gobierno, ¿no? Particularmente tienen 2 dependencias que nos buscaron. Una es el CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y el CONAVIN, que es la Comisión Nacional de Víctimas, ¿no? Y de violencia contra las mujeres, y particularmente estas 2 dependencias nos pidieron justo hacer la intervención de sus leyes, ¿no? De sus leyes pues, de emisión, y incluso también sus leyes orgánicas, ¿no? Y la verdad que fue una experiencia muy, muy bonita, porque pues de alguna otra manera fue evidenciar cómo estos documentos, ¿no? Les permiten a las personas pues enterarse, ¿no? De cuáles son los servicios, pero también de cuáles son sus derechos, ¿no? Entonces, pues ahí está un buen ejemplo, que un texto muy complejo como puede ser una ley, ¿no? Y una ley orgánica incluso puede ser posible intervenirla en lectura fácil. Otra de nuestras buenas experiencias fue la intervención de unos cuadernillos de derechos político-electorales para el Instituto Electoral de la Ciudad de México, que además fue hacer una intervención de estos materiales, que además iban dirigidos a poblaciones específicas, no solo para personas con discapacidad. Intervenimos el documento que iba para la comunidad LGBT y para los adultos mayores y para las personas indígenas, que de hecho siempre cuento como esa anécdota, que cuando nos buscaron para hacer esta intervención, ellos nos pedían solo hacer la intervención del cuadernillo que iba a ir dirigido a las personas con discapacidad. Pero nosotros les dijimos, pues sí, pero también hay mujeres con discapacidad y hay personas de la diversidad sexual que tienen una discapacidad, y evidentemente pues tenemos que ser congruentes y tendríamos que intervenir todos, ¿no? Entonces,
pues un poco a la luz de eso es que se logró intervenir aquellos materiales. Y bueno, desde entonces Lectura Fácil, pues también algo a lo que se ha dedicado es a estos procesos de toma de conciencia, ¿no? De sensibilización sobre el formato, que podamos dimensionar cuáles son las características del formato. Hemos impulsado un poco ya este tipo de encuentros, ¿no? Experiencias particularmente en México, evidentemente, en Chile y en Ecuador. Y pues bueno, seguimos en estos procesos de intervención de diferentes materiales, ¿no? Digo, de nuestras últimas experiencias fue la adecuación, intervención del segundo informe alternativo de la Coamex, que además justo, y ahí lo verán a la luz, parte del trabajo que estuvimos haciendo en Coamex fue hacer un informe especial sobre migración y discapacidad, un tema muy, muy complejo, y ustedes lo saben porque son expertos. Entonces fue hacer ese informe especial. Incluso el formato de lectura fácil fue muy útil para nuestra propia comunidad mexicana, que no tiene discapacidad intelectual, pero que simplemente no conocía el tema migratorio, y fue una manera como mucho más sencilla de comprender pues el tema, ¿no? De hecho, por ejemplo, aquí les estoy proyectando, esta es la página oficial del Gobierno de México, en donde, que de hecho de la oficina de CONAVIN, en donde está disponible esta Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en este formato de lectura fácil, ¿no? Y pues bueno, recién ahí yo estuve un poco con parte del equipo técnico atrás, ¿no? De este trabajo que recién Gaby ha estado trabajando con ustedes en la oficina de Ecuador para estos folletos informativos del trabajo que realizan en su oficina. Bueno, espero no haberme extendido demasiado y el haber dado como un panorama, ¿no? Y sobre todo, pues para ir clarificando ideas y conceptos. Y ahora justo le cedo los micrófonos a Gaby, o no sé si nuestro colega ya se incorporó, para platicarles un poco, ahora sí ya a detalle, estos elementos de la pauta que yo ya medianamente esbocé a un inicio. Pero me parece que es muy importante que tuvieran todos estos antecedentes, precedentes, ¿no? Sobre todo para dimensionar de dónde viene. Si bien es un formato joven, pero ha sido un proceso largo, y sobre todo, de sensibilizar muchísimo a la comunidad, porque si bien aún todavía nos cuesta muchísimo trabajo el que, por ejemplo, tengamos un intérprete de lengua de señas en un evento como estos, pues evidentemente, imagínense lo difícil que es garantizar que los gobiernos, ¿no? Y las organizaciones, pues, contemplen este tipo de materiales, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, y yo aquí sigo a la hora. Gracias, Memo. Muchas gracias por la explicación, tan que llegue a buen puerto esta información. Y ahora pues quiero presentarles a Luis Hernández, mejor conocido como Eduardo. Le preguntaba yo que por qué se pone Luis, es Luis Eduardo Hernández. Él ahora nos va a compartir lo relacionado a la pauta. Muchas gracias, Lalo. Gracias, Gaby. Buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, en estos minutos, pocos minutos, vamos a estoy compartiendo mi pantalla. Uno de los aspectos más generales de la pauta solamente es una exposición de sus elementos. Regularmente nosotros acompañamos esto con alguna práctica, pero ahora vamos a revisarlos de manera general. La pauta está dividida, tiene muchas secciones que pueden ser desde el lenguaje que usamos, de la manera que diseñamos una página para publicación, la estructura gramática que utilizamos para redactar, los signos de puntuación, cómo usamos los números, etcétera, etcétera. Son aproximadamente 63 indicadores que se tienen que se considera de lectura fácil. El primer que ilustra esta diapositiva es el uso de mayúsculas. Habitualmente escribimos con muchas mayúsculas los textos, y hay textos específicos que casi por norma se escriben con letras mayúsculas. Por ejemplo, los textos jurídicos, los encabezados, o las actas o las sentencias, a veces, y se practica esto de que se escriba con muchas mayúsculas, con todas mayúsculas. La mayúscula
escribir con letras mayúsculas tiene una implicación porque es más difícil de leer. Sobre todo si las líneas de texto están muy condensadas, están muy apretadas, es mucho más difícil de leer que el texto con mayúsculas y minúsculas, o como los diseñadores lo llaman, altas y bajas, ¿no? Tipografía en altas y bajas, que es mayúsculas y minúsculas. Entonces vean cómo en los ejemplos de los títulos de los libros de la izquierda, no solamente es claro que está ahí el título con mayúsculas y minúsculas, sino que también tiene un buen alto contraste entre el fondo y o el fondo y la letra, y entonces es mucho más fácil de leer. Compárenlo con los títulos que están en la derecha, no solamente usamos mayúsculas, sino utilizamos ya muy adornada, que la lectura, ¿vale? Por ejemplo, en el de él que está aparte, es un libro que tiene una portada en francés y es mucho más difícil de leer. No es que esté peleada la lectura fácil con el arte, con el diseño, con la creatividad de los ilustradores o de los que diseñan portadas, sino simplemente que es un requisito indispensable para mejorar el índice de lecturabilidad de un documento. ¿Ok? En el momento que quieran hacerme una pregunta, por favor, me interrumpen, porque yo me sigo. Un ejemplo claro del uso de mayúsculas y minúsculas son los sistemas de transporte. La señalización en los sistemas de transporte nunca van a ver en ningún aeropuerto una señalización solamente escrita en mayúscula, que también lo debemos mantener en nuestros textos, y una separación clara entre elementos, ¿no? Entonces, eso lo podemos retomar de ahí. Un tema también en la pauta de lectura fácil son todas las siglas de instituciones, de universidades, para algo en particular, unas siglas para LSM. Entonces, la pauta recomienda que no usemos o no abusemos de estas siglas y que consideren suficientes medidas en la población objetivo para que las podamos poner, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ponemos UNESCO, PNUD, ACNUR, necesitaríamos conocer si es suficientemente frecuente que esté en la cotidianidad de las personas o del sector de las personas a las que nos vamos a dirigir, y entonces pudiera ser que la podamos usar. Y si no es así, entonces hay que poner el nombre completo de la institución, la dependencia, la oficina de gobierno de que se trate, ¿no? Para dejar el mensaje claro de a quién nos referimos. En lectura fácil es muy importante que el sujeto, la acción de la redacción quede plenamente identificado. Todo lo que sea indeterminado, que no sepamos quién es sujeto a interpretación y entonces no da claridad en la comprensión lectora. Entonces, por ejemplo, en México, yo puse esas tres arriba, UNESCO, PNUD y ACNUR, por el Sistema de Naciones Unidas, pero abajo puse las que un poco más locales. Entonces, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México, que es nuestra máxima casa de estudios en México, casi todos los días está en los medios de comunicación y está en constante interacción con la comunidad. Entonces, la UNAM es algo que casi siempre se usa de manera simplificada con sus siglas. CDMX, desde hace algunos, más o menos 18 años más o menos, hemos cambiado. Antes éramos Distrito Federal, 12 años me parece, Distrito Federal, ahora somos Ciudad de México, ese es el nombre de esta localidad y de la capital del país, y se utilizaron estas siglas CDMX, y ahora es fácilmente identificable para todos nosotros. El Indiscapacidad es el Instituto de Discapacidad de la Ciudad de México, y hay otras como la CEP, o la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Educación Pública, que están en constante presencia con las personas. Cualquiera de las dos son válidas siempre y cuando consideremos eso. En la ortografía, por ejemplo, se privilegia el uso de unos signos sobre de otros, y no es capricho del formato de lectura fácil, sino responde a una estructura, una propuesta de estructura gramatical para redactar. Entonces, lo que se privilegia por sobre todas las cosas es el punto y la coma, porque son signos
que el punto y aparte, no el punto y seguido, sino el punto y aparte y la coma, porque son signos que dividen ideas, nos permiten dividir ideas, ¿no? Y otros signos que están ahí, que no quiere decir que no los podemos usar o que esté prohibido usarlos, se pueden usar, pero con menor frecuencia es dos puntos, el punto y coma, los puntos suspensivos o las comillas. Y algo que hay que evitar en la medida de lo posible son, por ejemplo, signos de uso poco frecuente en los textos. Por ejemplo, los signos de agrupación o cualquiera de estos que están en el último renglón, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al usarlos estamos teniendo una connotación distinta en el texto que estamos utilizando, ¿no? Entonces, podemos tener un planteamiento en el enunciado regular que estamos construyendo, pero si ponemos entre paréntesis algo, es otra idea o es otro elemento que estamos poniendo ahí para un poco en la manera habitual de redactar, para señalar algo, pero que funciona al momento de que quiera ver otro punto importante de esos los números. Es que Tania Salgado, ¿cierto? Teléfono, por favor. Ok, aquí vamos. En los números podemos utilizar, o qué es preferible utilizar, los números con números en lo general, pues escrito con números, ¿sale? Sin embargo, si el número es mayor, se va dificultando su lectura, ¿no? Después, yo pienso que después de unidades de millar, la lectura del número se va a complejizar, ¿no? Hasta centenas, pues es fácilmente reconocible o habitualmente reconocible, pero ya después se vuelve más complejo. Entonces, ¿qué pasa? Los números entre el 1 y el 15 se podrían escribir con número o con letra. ¿Por qué? Porque son fáciles de leer, tienen 1, 2 o quizá máximo 3 sílabas, 1 o 2 sílabas, ¿no? Y es fácil de leer. Pero después, el problema viene cuando escribimos 16, 17, ¿no? Que estamos haciendo como una especie de palabra compuesta y entonces se dificulta su lectura y ahí es preferible utilizar la regla, ¿vale? Entre el 1 y el 15 podríamos utilizar indistintamente y dependiendo del texto, pues escrito con palabras, con letras o escrito con números. Por ejemplo, si estamos hablando de una lista de ingredientes, ¿no? Y entonces viene como un ingrediente 3 cucharadas de azúcar, entonces ese vale mucho ponerlo con número para que sea rápidamente identificable. Pero si estamos hablando del 3 de diciembre, pues entonces a lo mejor, o de 3 inserto dentro de algún texto, podríamos escribirlo con. Entonces, otro tema que tiene que ver con los números es con respecto a la cantidad. Vean el enunciado de arriba, dice el miércoles 24 de febrero se aplicaron 12.896 vacunas COVID-19. Esto no es verdad, esto es un número que yo no se cree. Entonces, es muy preciso, ¿no? Porque las autoridades sanitarias presentan estos números con suma precisión porque están bajo la vigilancia y bajo la expectativa de la población, ¿no? Y del ámbito internacional, entonces son muy precisos. Pero en el formato de lectura fácil, pues nos damos una pequeña licencia de redondear esa cantidad, como está en el enunciado del medio, ayer vacunaron a 13,000 personas, o de utilizar otros vocablos como pocos, algunos o muchos, para referirnos, para dar idea de la cantidad en este caso, de personas que se vacunaron. Entonces, el 24 de febrero vacunaron a muchas personas contra el COVID-19, puede ser una buena alternativa para evitar la dificultad de la lectura del número 12.896 y de la comprensión de este número, ¿no?
cuando decimos se vacunaron 12.896 personas, tenemos que buscar un referente que nos haga dimensionar la cantidad de personas. Por ejemplo, en México tenemos un recinto de conciertos, que es el Auditorio Nacional, y le caben 10.000 personas, y muchos de nosotros hemos estado por ahí en alguna vez, y entonces ya con esa me puedo dar cuenta, pues, un poco dimensionar este número. Pero a priori, 12.896 o 24.521 es difícil de dimensionar, ¿no? Entonces, para las personas, para nuestra población objetivo, pues, esto o algo muy importante. Los números romanos son también números muy difíciles de leer. Hay que tener un conocimiento muy bien de la estructura de cómo se escriben para poderlos leer. Ya no digamos números en lenguas nativas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en números en maya, en México, en Guatemala, un poquito de Centroamérica, pues no se diga, ¿no? Nos lo enseñaron alguna vez en la escuela, pero como no se usa, con nosotros en las grandes ciudades no lo usamos, pues se olvida. Entonces, esta es la 188 legislatura. Esta legislatura no existe en México, por supuesto. Vamos apenas por la 65, pero yo quise poner este número porque es difícil de leer, porque fíjense cómo, entonces, aquí en este ejercicio va sumando solamente la C del 100, la L del 50, las X por 10, y luego la V por el 5 y la I por cada uno, ¿no? Entonces 188. Pero en realidad este número no se lee así, ¿no? Entonces fíjense, bueno, 2021 en este ejemplo, está ahí, ¿no? Entonces los números romanos tenemos que pasarlos a números arábicos. Y aquí vamos a entrar en un poquito en conflicto cuando se trata de adaptar textos jurídicos, porque los textos jurídicos utilizan mucho este recurso para señalar o para identificar fracciones. La fracción cuarta del artículo 3º dice que, ¿no? Y entonces se utilizan números romanos. Y aquí lo que tenemos que hacer es convencer a los abogados constitucionalistas de que esto no nos ayuda a que la gente pueda leer de manera fácil y comprender lo que está leyendo. Entonces, este número grandotote se leería la centésimo, octagésimo, octavo. Ese es como se puede leer ese número. Vean qué difícil es. Tres palabras para leer ese número. Las fechas se recomienda que vayan en su forma abreviada, que vayan en su forma desarrollada y no en su forma abreviada. Entonces, esto que dice aquí, 24 de febrero de 2001, en su forma abreviada, hay que ponerlo en su forma desarrollada. Sobre todo porque podemos tener ahí una dificultad cuando estamos trabajando en una computadora, de que quizá nuestra computadora tenga el formato de escritura de fechas en inglés, que ya saben que primero va el mes, luego el día y luego el año, al contrario como lo hacemos en algunos países como México, que primero es el día, después el mes y después el año. Incluso en México a veces usamos 2 dígitos también para el año. Entonces ahí debería decir 24/02/21 en lugar de 2021. Entonces, es una forma simplificada, pero que implica que yo hago una asociación del número 2 con el mes de febrero. ¿Vale? Y eso a lo mejor no hay problema si es el 1 o el 2, pero cuando estamos hablando ya del 9, del 10 y del 11, puede haber una confusión en la lectura, y entonces es mejor poner la palabra. Otra cosa importante de la pauta de lectura fácil es el modo el uso de los verbos, de los tiempos verbales. Fíjense en este pequeño, en este gran enunciado, porque es un enunciado muy largo. El occiso había comprado alimento para su familia antes de sufrir el accidente, lo cual ha hecho sentir entristecidos a sus familiares y vecinos. No sé si les pasa en sus países, pero en México somos muy dados a producir contenidos con esta forma, ¿no? Esta forma tiene una característica, estas formas verbales tienen una característica, que son indeterminadas, ¿no? El occiso había comprado, queda indeterminado cuándo compró, el tiempo en que compró, el tiempo de la acción del verbo, ¿ok? Compró, ¿en qué momento lo hizo? Ayer, antier, hoy, ¿no? Entonces no sabemos en realidad cuándo sucedió este accidente, ¿vale?
Entonces, esta forma verbal utiliza una característica de un verbo en su forma auxiliar y un verbo principal, ¿no? Entonces, eso hay que cambiarlo, por supuesto, porque es indeterminado. Aquí hay otros dos ejemplos. El policía fue llevado a la clínica por un motociclista. Aquí, como ahora que escuchaba Memo antes de comenzar mi intervención, también tiene que ver con algunos aspectos de la lengua, ¿no? Por ejemplo, si este enunciado estuviera para España, diría, el policía fue llevado a la clínica por un motorista, no un motociclista, ¿no? En México utilizamos ese término. Y esa pequeña variante puede ser la diferencia de que se comprenda o no se comprenda, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ella anda pensando cómo transmitir nuevos conocimientos a las jóvenes de su comunidad, ¿no? Otra vez, una forma indeterminada. ¿Cuándo está pensando eso? ¿Desde cuándo lo está haciendo? ¿No? ¿No ha acabado de pensar cómo transmitir nuevos conocimientos? Entonces queda ahí en un limbo un poquito el tiempo de la acción del verbo. Por eso es mejor, o la pauta lo que recomienda es mejor escribir en tiempo pasado porque es algo que ya sucedió y es algo que pudiéramos comprobar, o en tiempo presente porque está sucediendo en este momento, ¿vale? Entonces, en cualquiera de sus formas, con cualquiera de sus pronombres, yo escribí o yo escribo. Ella cocinó o ella cocina. Juan arregló o Juan arregla. Juan arregló la lavadora. Ah, bueno, pues ya sé que ya cumplió con esa acción, ¿no? Del verbo. ¿Qué quiere decir? Que ya está funcionando la lavadora. Me queda claro que si digo Juan arregló la lavadora, quiere decir que ya funciona, ¿vale? O Juan arregla la lavadora. En este momento no está funcionando, pero en este momento lo estamos arreglando, ¿no? Gaby y Patricia Ortega vieron, y entonces ya sabemos que fue en tiempo que ya sucedió, o ven, ¿no? Que estamos participando, ¿no? Por ejemplo. Entonces, siempre es preferible estos dos tiempos verbales, que son tiempos verbales simples, ¿vale? O otro elemento de la pauta que tiene que ver con la gramática es esta que se llama la ilusión del sujeto. Fíjense en el primer enunciado. El asistente del director dijo. Entonces, del está conformado por la unión, la elisión de dos palabras, de y el, ¿sale? Entonces, se omite fonéticamente una E para conformar la elisión. En este caso, lo que dice la pauta es que el sujeto queda pues también un poco, se pierde este sonido y queda un poco indeterminado. Por eso recomienda que se evite esa elisión del sujeto. Y en este caso, fíjense cómo en la adaptación de lectura fácil podemos decir Pedro, o sea, tenemos que saber quién es, el asistente de el director, ¿no? Ya sabemos que es el asistente de, ¿y de quién? Del director, dijo. Entonces, la otra elisión puede ser a más el, para convertirse en al, ¿sale? Entonces, siempre será mejor en esta forma sin la elisión. Elisión es el término. Otro elemento de la pauta son el uso de incisos, ¿vale? Cuando estamos haciendo una lista, en documentos legales se usa mucho, en algunos textos académicos, científicos también se usa mucho los incisos. Y lo que dice la pauta de lectura fácil que es preferible identificarlos con números. ¿Por qué? Porque el inciso también tiene una connotación de orden, ¿no? De progresividad. Entonces, es primero A y después el B y después el C, pero en el siguiente podemos volver a tener A, B y C. Entonces, puede llegar a ser un elemento de confusión en el momento de la lectura. Y siempre los números será mucho más fácil reconocer su posición en un orden jerárquico, en un orden, en lo ordinal, ahora sí que en lo ordinal. Entonces, siempre será preferible hacer esto. Una vez más, no quiere decir que esté prohibido o que no se permita, ¿no? A veces este recurso se tiene que utilizar dependiendo del documento y también dependiendo de la población objetivo. Ustedes seguramente nunca han visto un libro de educación
básica, por ejemplo, de educación preescolar, que a pesar de que tengo una lista, tenga incisos, ¿no? A los niños les pondrán un puntito de color, les pondrán un patito, cualquier elemento gráfico menos un inciso. Y quizá tampoco pongan un número. Entonces, siguiendo esa lógica de comprensión de la estructura del texto, es que necesitamos también nosotros intervenir. Desde luego que si esto está dirigido a población un poco más adulta, con más experiencia, etcétera, etcétera, pues pudiéramos utilizarlo, pero de preferencia habría que evitarlo. Este pequeño texto es una sola idea. Fíjense lo que dice la Secretaría de Educación Pública, que es nuestra Secretaría en México, sus siglas son la SEP, aclaró que la reanudación de clases presenciales dependerá de las disposiciones sanitarias emanadas de las autoridades pertinentes y una vez que se aclare el semáforo verde. Fíjense esta manera tan rebuscada de escribir, ¿no? Esto no lo escribió un legislador, tampoco. Es un texto periodístico de un diario que tenemos aquí en México que se llama Milenio. Entonces, pues lo que tenemos que hacer aquí es analizar cuál es la vocación del texto y sobre todo qué mensaje quiere dar, ¿no? La SEP aclaró que se reanudarán las clases presenciales, dependerá de las disposiciones sanitarias emanadas de las autoridades pertinentes. Es indeterminado. ¿Quiénes son las autoridades pertinentes? ¿Quién sabe? Y una vez que se alcance el semáforo verde, ¿quién decide cuándo vamos a estar en semáforo verde? No hay nadie que lo decida. En México el semáforo verde está determinado por el número de camas de hospital que están ocupadas con ventilador. ¿Sale? Entonces, no sé cuántas tenemos en México, lo desconozco, pero creo que el semáforo verde es cuando haya menos del 50%, el 30% de las camas con ventilador. Entonces, no hay nadie, es indeterminado, no hay nadie que podamos identificar como así. Cuando lo diga Guillermo Hernández, vamos a regresar a clases, pues no. No existe eso en esta redacción. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues hay muchas formas, ¿no? No hay una forma única. La SEP informó que las escuelas abrirán hasta que las autoridades lo permitan. Esta puede ser la intervención en lectura fácil, o las escuelas abrirán hasta que la Secretaría de Educación Pública lo permita, ¿no? Entonces, aquí en el de arriba, ayer lo que veíamos es que nos falta determinar quiénes son las autoridades, ¿no? Entonces, el secretario de Salud de México, el comisionado para llevar este tema del COVID, ¿no? ¿Quién es? ¿no? Entonces, pero lo que sí podemos afirmar es que las escuelas abrirán hasta que la Secretaría de Educación Pública, que es la autoridad educativa en el país, lo permita. Y ahí el mensaje está claro. En este ejemplo conservamos la misma vocación del título, del texto original, el texto que redactó el periodista, pero lo hacemos de una manera mucho más concreta, ¿sale? En una estructura sencilla. Estamos a 5 minutos de cerrar. Sí, ahí voy. ¿Por qué? Porque en lectura fácil lo que tenemos que hacer es estructurar nuestra redacción en esto que nos enseñaron cuando éramos muy pequeños. Enunciados con una estructura básica de sujeto, verbo y complemento. Las figuras negativas no funcionan mucho en lectura fácil porque dicen lo que no tenemos que hacer, pero no nos dicen lo que sí tenemos que hacer. Como en este ejemplo, la inflación no tiene que ver solamente con el dólar, hay una negación ahí, pero se puede pasar a otra cosa, ¿no? Por ejemplo, tenemos dos palabras bastante técnicas, que es la inflación, que es un término técnico de la economía, y el dólar, que es la connotación no es la moneda, sino el elemento que sirve para hacer transacciones entre países, ¿no? Y aquí puede quedar cualquiera de estas. El precio del dólar es una de las causas que aumenta el precio de algunos productos o de los productos. Esto es lo que decía, figuras negativas. Cuando ponemos favor de no estacionarse, lo más seguro es que alguien se estacione, ¿no? Pero si ponemos respete el espacio reservado, estamos indicando cuál es la conducta deseada. Y eso en lectura fácil es muy, muy importante. Aquí hay ejemplos de palabras en la izquierda que son difíciles, que no están en la cotidianidad de las personas, y a la derecha están palabras, las mismas,
pero que sí están en la cotidianidad de la persona. Por ejemplo, tiñe, aunque en Colombia creo que tiñe es una palabra que sí se usa regularmente, con pinta, ¿no? Pero en México tiñe casi no se usa. O opulencia y riqueza, ¿no? Mejor utilizar riqueza en lugar de opulencia. Palabras largas, de más de 5 sílabas, son muy difíciles de leer y si son de uso poco frecuente, pues peor aún. Entonces, estas hay que evitarlas. Y hay palabras que necesitamos contextualizarlas. Y yo creo que con esto sería lo último. Palabras que necesitamos contextualizar, conceptos que hay que contextualizar. Como lo decía Memo, hay que explicarlo de alguna manera, ¿sale? Me voy a saltar un poquito con esto. Los porcentajes son difíciles de comprender también, de leer. Entonces, podemos sustituirlos por una redacción de esta naturaleza. Cuando es el 87%, pues podemos utilizar muchas o casi todas. Y cuando es el 3%, pues pocas, ¿no? Porque realmente es irrelevante. Y por último, entonces, la intervención en lectura fácil también tiene que ver con que no hagamos redacción basados en juicios de valor. El planeta Tierra está poblado por 8,000 millones de personas. No podemos decir que en el mundo hay demasiadas personas porque ahí hay un juicio de valor personal, ¿no? Que puede ser discutible. Pero si ponemos en el mundo viven muchas personas, pues sí, eso puede ser válido. Entonces, como pueden observar, la pauta de lectura fácil se va nutriendo de muchos elementos que tienen que estar implícitos en la intervención y después pulirla, afinarla, probarla para después poderla publicar y que tenga un sello que diga esto es lectura fácil. Entonces, pues yo con esto concluiría, es una exposición muy breve de algunos elementos. Espero que nos pueda dar la perspectiva de que hacer lectura fácil es un trabajo técnico, es un trabajo que requiere no solamente sentarnos, como decía Memo, sino hacer investigación, consultar a otras personas, expertos, para que aclaren ciertos conceptos y podamos hacer un mejor trabajo. Les agradezco mucho su atención y estoy aquí a la orden un par de minutos más por si hubiera alguna duda. Muchas gracias, Gaby. Gracias, Lalo. Pues en realidad creo que ahorita ya no nos va a dar tanto tiempo para alguna duda o comentario. Queda abierta la posibilidad de un nuevo encuentro, quizá ya en un formato distinto, si es que el ACNUR, en este caso, pues con Tania ponernos de acuerdo, con la misma, a través de Riadis, obviamente. Entonces, bueno, pues eso sería básicamente todo. Les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros y lo que les pediríamos es que antes de que cerremos, en sus comentarios, porque eso ya se queda aquí para nosotros para revisarlos, nos anoten un par de reflexiones de lo que les ha parecido esta información y cuáles son los retos que ustedes tienen frente a esto, cuáles son las cosas que observan. Entonces, esa sería la manera en cómo estaríamos cerrando. Les pediría entonces que lo hagan. Les daremos un par de minutos para que nos dejen sus comentarios. Por favor. Muchas gracias, Gabriela, Guillermo, Eduardo, Mario. Tania salió para la reunión, las mesas técnicas de Riadis. Yo soy Diego, oficial asociado de protección. Y más bien también agradecer a los colegas, las colegas de los colegas, informar que el próximo viernes tenemos nuestro último encuentro sobre accesibilidad web. Y también agradecer a Diana y también a Roberto por el apoyo con la traducción. Un gran abrazo y más una vez gracias a Riadis por esta oportunidad. Bueno, también, desde la Riadis queremos agradecer a ACNUR especialmente porque ustedes son quienes están trabajando y están promoviendo y que si no fuera por ustedes, en realidad estos espacios no hubieran podido ser posible. Entonces, nosotros también tenemos que agradecer mucho a ustedes por el trabajo que vienen realizando y agradecer también al equipo de Lectura Fácil que nos ha acompañado en este día. Que Dios los bendiga y, bueno, que tengan un lindo viernes y un excelente fin de semana con todos.
Gracias Mario por la invitación. Voy a dejar 2 minutos abierto la plataforma para que nos hagan favor de poner sus comentarios en el chat. Y yo mientras cierro mi cámara. Gracias.